Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde donde nos escucha para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. El llamado llegó en la madrugada, cuando el silencio de mi habitación en el Vaticano era tan denso que podía escuchar el latir de mi propio corazón. No fue una llamada telefónica ni un mensaje enviado por correo. Fue una orden entregada en persona por un hombre cuyo rostro no pude recordar después de que se marchó. Solo recuerdo sus ojos, profundos y vacíos, como si detrás de ellos no hubiera nada más que oscuridad. Me entregó un sobre sellado con el emblema de la Santa Sede y me dijo que debía partir de inmediato. No había opción de rechazo. El contenido del sobre era escueto: coordenadas, un nombre y una advertencia. Santuario de San Ezequiel, abadía abandonada en las afueras de Roma. Investiga y reporta. No compartas lo que encuentres. No había más explicaciones, solo una dirección y un sentido de urgencia que me heló la sangre. Aunque llevaba años trabajando como forense para el Vaticano, especializado en casos que nadie más quería tocar, esta misión tenía un aire distinto, como si el suelo bajo mis pies estuviera a punto de abrirse. El viaje fue corto, pero cada kilómetro que me acercaba a la abadía aumentaba la pesadez en mi pecho. El lugar estaba oculto entre colinas olvidadas, rodeado de árboles retorcidos que parecían inclinarse hacia mí, como si intentaran advertirme. La abadía en sí era una sombra de lo que debió haber sido, con sus muros de piedra desgastados por el tiempo y las enredaderas que trepaban como garras. Pero no fue la abadía lo que me detuvo en seco, sino lo que había debajo de ella. El acceso al santuario subterráneo estaba oculto bajo una losa de piedra, apenas visible entre la maleza. Al moverla, un aire frío y húmedo escapó, llevando consigo un olor que no pude identificar. Era dulce y putrefacto a la vez, como flores marchitas mezcladas con carne podrida. Bajé por una escalera estrecha, iluminada solo por la tenue luz de mi linterna. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos tallados, algunos reconocibles, otros completamente ajenos a cualquier iconografía que hubiera visto antes. Y entonces lo escuché. No era un sonido claro, sino un murmullo, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Al principio pensé que era el viento, pero el aire estaba quieto, pesado, como si el túnel mismo estuviera respirando. Las palabras, si es que lo eran ininteligibles, pero transmitían una sensación de desesperación, de advertencia. Me detuve, intentando calmarme, convenciéndome de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuanto más avanzaba, más fuerte se volvía el susurro, como si las paredes estuvieran vivas, como si me estuvieran observando. Al final del túnel, una puerta de hierro oxidado se alzaba frente a mí. No tenía cerradura, solo un pesado cerrojo que crujía al deslizarlo. Empujé la puerta lentamente y el aire se espesó aún más, como si el santuario no quisiera que entrara. La linterna iluminó una cámara vasta con techos altos y arcos góticos que se perdían en la oscuridad. Pero lo que vi en el centro de la habitación me dejó sin aliento. Eran cuerpos, decenas de ellos dispuestos en círculo como si estuvieran participando en algún ritual macabro. No eran esqueletos ni cadáveres en descomposición. Eran perfectos. La piel, pálida y tersa, brillaba bajo la luz de mi linterna. Los rostros, congelados en expresiones de agonía, parecían estar a punto de gritar. Me acerqué a uno de ellos, extendiendo la mano con temor. La carne estaba tibia, como si la vida aún residiera en ella, pero no había pulso,
No había respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, dejándolos atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. El susurro se intensificó, y esta vez pude distinguir una palabra, repetida una y otra vez. No, retrocedí, sintiendo que el suelo bajo mis pies vibraba levemente, como si algo enorme estuviera despertando. Sabía que debía irme, que debía reportar lo que había encontrado y alejarme de ese lugar, pero algo me detuvo, una fuerza, una curiosidad malsana que me obligó a quedarme, a seguir mirando aquellos rostros congelados en el sufrimiento. Y entonces lo vi. En el centro del círculo había un libro. Su cubierta era de un material que no pude identificar de inmediato, pero al acercarme supe lo que era. Piel humana, seca y curtida, con venas aún visibles bajo la superficie. El título, grabado en letras doradas, decía: Liber Electorum, el libro de los elegidos. No lo abrí, no en ese momento, pero sabía que lo haría. Sabía que fuera lo que había en esas páginas, estaba destinado a encontrarlo. Y lo que era peor, sabía que el santuario ya me había elegido a mí. El aire en el santuario era cada vez más denso, como si las paredes mismas estuvieran exhalando un aliento antiguo y corrupto. Me quedé paralizado frente al círculo de cuerpos, mis ojos recorriendo cada uno de ellos, buscando alguna explicación, alguna lógica que pudiera justificar lo que estaba viendo. Pero no la había. Estos no eran cadáveres ordinarios, eran algo más, algo que desafiaba todo lo que conocía sobre la vida y la muerte. Avancé lentamente, sintiendo que cada paso que daba me acercaba a un abismo del que no podría regresar. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras danzantes en las paredes que parecían moverse por voluntad propia. Me detuve frente a uno de los cuerpos, un hombre de mediana edad cuyo rostro estaba congelado en una mueca de terror. Su piel, pálida y ligeramente translúcida, brillaba bajo la luz artificial. Extendí la mano vacilante y toqué su brazo. Fue como tocar a un durmiente. La carne estaba tibia, suave, como si la sangre aún corriera por sus venas. Pero no había pulso, no había respiración. Era como si la vida hubiera sido extraída de él, dejando solo un cascarón perfectamente conservado. Retiré la mano rápidamente, sintiendo una oleada de náuseas. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de fuerza podía mantener la carne viva, pero vacía? El susurro que había escuchado antes regresó, esta vez más claro, más insistente. Provenía de todas direcciones, como si los propios cuerpos estuvieran hablando. «No sigas», decía una y otra vez, «no sigas». Pero no podía detenerme. Algo en ese lugar me llamaba, me arrastraba más adentro, hacia el corazón del santuario. Comencé a examinar los cuerpos con más detenimiento, buscando alguna pista, alguna marca que pudiera explicar su estado. No había heridas visibles ni signos de violencia. Parecían haber sido colocados allí, cuidadosamente dispuestos en un círculo perfecto. Cada uno de ellos tenía una expresión única de sufrimiento. Algunos con los ojos abiertos mirando al vacío con una desesperación infinita. Otros con las bocas abiertas en un grito silencioso. Era como si hubieran sido capturados en el momento exacto de su mayor agonía. Al acercarme a uno de los cuerpos, una mujer joven con el cabello largo y despeinado, noté algo extraño en su pecho. Una ligera elevación, como si algo estuviera enterrado bajo su piel. Con manos temblorosas tomé un bisturí de mi bolsillo y hice una pequeña incisión. Lo que encontré me dejó sin aliento. Bajo la piel, en lugar de músculo y hueso, había una masa oscura y pulsante, como un corazón negro que latía con lentitud.
Retrocedí horrorizado, mientras la herida que había hecho se cerraba por sí sola, como si la carne estuviera viva y se regenerara. El susurro se convirtió en un coro de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas suplicando, advirtiendo. No toques, decían, no mires, no sigas. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado un umbral y no había vuelta atrás. En el centro del círculo, el libro seguía allí, esperándome. Liber Electorum. Sabía que tenía que abrirlo, que las respuestas que buscaba estaban dentro. Pero también sabía que una vez que lo hiciera, nada volvería a ser igual. Con manos temblorosas lo tomé y abrí la primera página. El olor que escapó del libro era nauseabundo, como carne podrida mezclada con incienso rancio. Las páginas estaban cubiertas de una escritura antigua, en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Hablaba de un ritual, de una ceremonia para preservar las almas de los condenados, para mantenerlas en un estado de eterno sufrimiento. Y entonces, en la última página, vi algo que me heló la sangre. Un espacio en blanco, con una línea en la parte inferior que decía, el siguiente elegido. Dejé el libro caer al suelo, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más opresivo. Los cuerpos a mi alrededor parecían moverse, sus expresiones de sufrimiento volviéndose más intensas, como si estuvieran conscientes de mi presencia. Y entonces escuché mi nombre, Emiliano. Era una voz clara, distinta, que venía de todas partes y de ninguna. Me giré, buscando la fuente, pero no había nadie allí. Solo los cuerpos, mirándome fijamente, sus ojos vacíos pero llenos de una intención maligna. Emiliano, repitió la voz, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. No me atreví a mirar. Sabía que si lo hacía vería algo que no estaba preparado para enfrentar. En lugar de eso corrí hacia la puerta, sintiendo que las paredes del santuario se cerraban a mi alrededor, que los cuerpos extendían sus manos para detenerme. El susurro se convirtió en un grito, un clamor de voces que me perseguían, que me llamaban por mi nombre. Cuando finalmente salí al túnel, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, como si el santuario no quisiera dejarme escapar. Me quedé allí, jadeando, sintiendo que algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar, pero que sabía que estaba allí, esperando. El santuario me había elegido, y ahora no había forma de escapar. Regresé a mi habitación en el Vaticano con el libro bajo el brazo, envuelto en un trozo de tela negra que había arrancado de las cortinas del santuario. No podía dejarlo allí, no después de lo que había visto. Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que lo destruyera, que lo arrojara al fuego y olvidara todo lo que había encontrado, sabía que no podía hacerlo. El libro era la clave, la respuesta a lo que había ocurrido en ese lugar maldito. Y de alguna manera, también era mi condena. La habitación estaba en silencio, pero el eco de los susurros aún resonaba en mi mente. Emiliano, decían, una y otra vez, como si las voces hubieran decidido seguirme, como si ahora fueran parte de mí. Coloqué el libro sobre la mesa y me senté frente a él, contemplando la cubierta de piel humana que parecía brillar bajo la tenue luz de la lámpara. Las venas en la cubierta parecían latir levemente, como si el libro estuviera vivo. Con manos temblorosas lo abrí de nuevo. El olor a podredumbre y incienso invadió la habitación, pero esta vez no me aparté. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era ese lugar y por qué me habían enviado allí. Las páginas estaban llenas de símbolos y textos en un idioma que no reconocía.
pero que de alguna manera podía comprender. Era como si el libro estuviera hablando directamente a mi mente, transmitiendo su conocimiento de una manera que iba más allá de las palabras. Las primeras páginas hablaban de la creación del santuario, de una orden secreta dentro de la iglesia que había existido desde los primeros siglos del cristianismo. Su propósito era contener el mal, encerrar las almas de los condenados en un lugar donde no pudieran escapar. Pero no era un acto de misericordia, era un castigo eterno, una prisión de carne y hueso donde las almas sufrían sin fin. Los cuerpos que había visto no eran cadáveres, sino recipientes vacíos creados a partir de carne y hueso, diseñados para albergar las almas de aquellos que habían cometido los pecados más abominables. Cada uno de ellos había sido elegido, seleccionado por la orden para ser parte del santuario. Y ahora, el libro hablaba de un nuevo elegido. Pasé las páginas con cuidado, evitando tocar la piel seca y curtida más de lo necesario. En una sección posterior, encontré un relato detallado de cómo se creaban los recipientes. No era un proceso natural, sino un ritual oscuro, una ceremonia que involucraba sacrificios, invocaciones y algo que el libro llamaba el toque de la eternidad. Era como si el tiempo mismo se detuviera para aquellos que eran elegidos, dejándolos atrapados en un estado de agonía perpetua. Pero lo que más me perturbó fue la última página. El espacio en blanco que había visto antes ahora tenía algo escrito. Mi nombre, Emiliano, en letras oscuras y temblorosas, como si alguien lo hubiera escrito con sangre seca. Debajo de mi nombre, una frase: el siguiente elegido. Cerré el libro de golpe sintiendo que el aire en la habitación se volvía más frío. Las voces regresaron, susurrando en mi mente, diciendo cosas que no podía entender, pero que llenaban mi corazón de terror. No puedes escapar, decían. Eres uno de nosotros ahora. Me levanté de la silla sintiendo que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Necesitaba respuestas, necesitaba saber por qué me habían enviado allí, por qué el Vaticano me había elegido para esto. Tomé el libro y lo guardé en un cajón, cerrando con llave como si eso pudiera mantener a raya el mal que contenía. Pero sabía que no era suficiente. El santuario me había marcado y no había forma de escapar. Esa noche no pude dormir. Las voces seguían allí, susurrando, riendo, llorando, y en mis sueños veía los rostros de los cuerpos, sus expresiones de sufrimiento, sus ojos vacíos que me miraban fijamente. Sabía que tenía que regresar, que tenía que enfrentar lo que fuera que me esperaba en ese lugar. Pero también sabía que si lo hacía, no saldría con vida. El Vaticano me había enviado allí por una razón, y ahora el santuario me reclamaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que me convirtiera en uno de ellos, en otro recipiente vacío, atrapado en un sufrimiento eterno. Pero no iba a ir sin luchar, no sin antes descubrir la verdad detrás de la orden que me había condenado. Y si iba a caer, lo haría llevándolos conmigo. La noche se arrastraba con una lentitud agonizante. Las sombras en mi habitación parecían moverse por voluntad propia, danzando en las paredes como si celebraran una macabra fiesta a la que yo no había sido invitado. El libro, ahora escondido en el cajón, parecía latir en la oscuridad, como si tuviera un corazón propio. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los cuerpos del santuario, sus expresiones de sufrimiento congeladas en el tiempo, sus ojos vacíos, pero llenos de una intención maligna. No podía quedarme allí. Las voces en mi mente se habían vuelto insoportables.
un coro de susurros que me llamaban por mi nombre, que me suplicaban que regresara. Emiliano, decían, una y otra vez, como un mantra que se repetía en un bucle infinito. Regresa, regresa a nosotros. Finalmente, cedí. Tomé mi linterna y salí de la habitación sintiendo que cada paso que daba me acercaba más al abismo. Las calles de Roma estaban desiertas, iluminadas solo por la tenue luz de las farolas. El aire era frío y pesado, como si la ciudad misma supiera a dónde me dirigía. Caminé sin rumbo fijo durante un tiempo, pero mis pies me llevaron inevitablemente hacia las afueras, hacia la abadía abandonada y el santuario que yacía bajo ella. El túnel estaba tal como lo había dejado, con la puerta de hierro oxidado entreabierta. El aire que salía de él era aún más denso que antes, cargado con un olor dulce y putrefacto que me hacía sentir náuseas. Tomé una respiración profunda y entré, sintiendo que las paredes del túnel se cerraban a mi alrededor, como si el santuario me estuviera recibiendo con los brazos abiertos. Al llegar a la cámara principal, me detuve en seco. Algo había cambiado. Los cuerpos ya no estaban quietos, sus cabezas se habían movido, sus ojos ahora estaban abiertos mirándome fijamente. No había vida en ellos, pero había algo más, algo que no podía explicar. Era como si estuvieran conscientes de mi presencia, como si me estuvieran esperando. Emiliano, dijo una voz clara y distinta proveniente de uno de los cuerpos. Me giré hacia él, un hombre de mediana edad con el rostro congelado en una expresión de agonía. Sus labios no se movían, pero la voz salía de él, resonando en la cámara como un eco. Has vuelto. Retrocedí, sintiendo que el suelo bajo mis pies temblaba. Los demás cuerpos comenzaron a moverse también, sus cabezas girando lentamente hacia mí, sus ojos vacíos pero llenos de una intención maligna. Eres uno de nosotros ahora, dijo otro cuerpo, una mujer joven con el cabello largo y despeinado. No puedes escapar. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. Las voces se multiplicaron, un coro de susurros que me llamaban por mi nombre, que me suplicaban que me quedara. Emiliano, decían, una y otra vez, Emiliano. Y entonces lo vi. En el centro del círculo, una figura comenzó a levantarse. No era como los demás. Su piel no estaba pálida y tersa, sino que parecía estar hecha de mármol, con vetas oscuras que se movían bajo la superficie. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, vacíos, pero llenos de una intención maligna. Y su rostro era el mío. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando en la cámara como truenos. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más opresivo, como si el santuario estuviera absorbiéndome, convirtiéndome en parte de él. Eres el siguiente elegido, dijo la figura, con una voz que era la mía pero no lo era. Tu carne será nuestro recipiente, tu alma, nuestra prisión. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mis piernas cedieron y caí al suelo, sintiendo que algo se movía dentro de mí, como si mi propia carne estuviera rebelándose contra mí. Las voces en mi mente se volvieron más fuertes, más insistentes, hasta que no pude distinguirlas de mis propios pensamientos. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba solo en la cámara. Los cuerpos habían vuelto a su estado original, quietos y silenciosos, como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí había cambiado. Sentía un frío en el pecho, como si algo se hubiera apoderado de mi corazón. Y en el centro del círculo donde había estado la figura con mi rostro, ahora había un espacio vacío,
un espacio que sabía estaba reservado para mí. El amanecer me encontró fuera del santuario, temblando bajo el frío cielo gris de la mañana. No recordaba cómo había salido de allí, ni cuánto tiempo había pasado desde que perdí el conocimiento. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado, algo profundo e irreversible. El frío en mi pecho no se iba, como si una parte de mí ya estuviera muerta, congelada en ese lugar maldito. Regresé al Vaticano con paso vacilante, sintiendo que cada mirada que recibía era de sospecha, como si todos supieran lo que había ocurrido. Pero no podía quedarme callado. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué me habían enviado allí, por qué me habían condenado a ese destino. Fui directamente a la oficina del cardenal Moretti, el hombre que me había asignado la misión. No había tiempo para protocolos o formalidades. Moretti estaba sentado detrás de su escritorio, leyendo unos documentos con una calma que me enfureció. Al verme entrar, levantó la vista y por un momento vi algo en sus ojos. Miedo, pero lo ocultó rápidamente, adoptando una expresión de preocupación fingida. «Padre Emiliano», dijo, inclinando la cabeza ligeramente, «¿qué te trae aquí a esta hora?» «No juegues conmigo», respondí, golpeando su escritorio con ambas manos. Mi voz sonaba ronca, como si no hubiera hablado en días. «Sabes exactamente por qué estoy aquí. ¿Qué es ese lugar? ¿Por qué me enviaste allí?» Moretti suspiró, dejando los documentos a un lado. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el exterior como si buscara las palabras correctas. Finalmente se volvió hacia mí, y en sus ojos vi una resignación que me heló la sangre. «El santuario es una de las reliquias más antiguas y secretas de la iglesia», comenzó, hablando con una calma que contrastaba con la tormenta que rugía dentro de mí. «Fue creado hace siglos, en una época en la que el mal era más tangible, más presente. Es un lugar de contención, Emiliano, un lugar donde las almas de los condenados son encerradas para que no puedan causar más daño». «¿Y los cuerpos?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. «¿Por qué están allí? ¿Por qué están vivos?» Moretti bajó la vista como si no quisiera enfrentar la verdad. «Esos cuerpos no están vivos, Emiliano. Son recipientes creados para contener las almas de los condenados. Cada siglo un nuevo sacerdote es elegido para renovar el santuario, para asegurarse de que el mal permanezca encerrado. Es un sacrificio necesario, una carga que pocos pueden soportar». Sentí que el suelo bajo mis pies se hundía. ¿Y yo? ¿Por qué yo? Moretti se acercó a mí, colocando una mano en mi hombro. Su tacto era frío, como el de los cuerpos en el santuario. «Fuiste elegido porque eres fuerte, Emiliano, porque tienes la fe y la resistencia necesarias para soportar lo que viene. Es un honor, aunque no lo parezca». «¿Un honor?», grité, apartándome de él. «¿Llamas honor a ser convertido en uno de esos monstruos? ¿A ser atrapado en un sufrimiento eterno?». Moretti no respondió. Simplemente me miró con una expresión de lástima que me enfureció aún más. «Lo siento, Emiliano, pero no hay vuelta atrás. El santuario te ha elegido y ahora es tu deber cumplir con tu parte». Salí de su oficina sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. El Vaticano, el lugar que había considerado mi hogar, mi refugio, era cómplice de esta maldición. Me habían enviado allí sabiendo lo que me esperaba, sabiendo que no saldría con vida. Y ahora no había nadie a quien acudir, nadie que pudiera ayudarme. Pero no iba a irme sin luchar,
Si el Vaticano quería sacrificarme, tendrían que arrastrarme hasta el santuario. Y si iba a caer, lo haría llevándome conmigo todos los secretos que habían guardado durante siglos. Esa noche, mientras las voces en mi mente se volvían más fuertes, más insistentes, tomé una decisión. Regresaría al santuario, pero no para cumplir con mi destino. Iba a destruirlo, a liberar las almas atrapadas y a exponer la verdad al mundo. Aunque me costara la vida, la noche era oscura y pesada cuando regresé al santuario por última vez. No llevaba nada más que una linterna, una botella de aceite bendito y una determinación feroz que ardía en mi pecho como una llama en medio de la tormenta. Sabía que no saldría con vida, pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era asegurarme de que ese lugar maldito nunca volviera a atrapar a otra alma. El túnel parecía más estrecho que antes, como si las paredes se hubieran cerrado aún más, como si el santuario supiera lo que planeaba y tratara de detenerme. El aire era denso, casi irrespirable, y el olor a podredumbre y incienso era tan fuerte que me hacía lagrimear los ojos. Pero seguí adelante, sintiendo que cada paso que daba me acercaba más al abismo. Al llegar a la cámara principal me detuve en seco. Los cuerpos estaban allí, como siempre, pero esta vez no estaban quietos. Sus cabezas se habían movido, sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente. Y en el centro del círculo, el espacio vacío me esperaba, como un trono macabro listo para recibirme. «Emiliano», dijo una voz clara y distinta, proveniente de uno de los cuerpos. Era la misma voz que había escuchado antes, la voz que ahora resonaba en mi mente día y noche. «Has vuelto». «No he venido a unirme a vosotros», respondí, sintiendo que mi voz temblaba pero decidida. «He venido a destruiros». Las voces se rieron. Un sonido frío y hueco que resonó en la cámara como un eco. «No puedes destruirnos», dijeron. «Somos eternos. Somos el sufrimiento. Somos el mal». Ignoré sus palabras y saqué la botella de aceite bendito. Comencé a derramarlo en el suelo, formando un círculo alrededor de los cuerpos. Las voces se volvieron más fuertes, más insistentes, pero no me detuve. Sabía que no tenía mucho tiempo, que el santuario estaba trabajando en mí, convirtiéndome en uno de ellos. Cuando terminé, encendí un fósforo y lo arrojé al aceite. Las llamas brotaron instantáneamente, iluminando la cámara con una luz brillante y caliente. Los cuerpos comenzaron a retorcerse, sus rostros de sufrimiento congelados en expresiones de agonía aún más intensas. Las voces gritaron, un sonido desgarrador que resonó en mi mente como un cuchillo. Pero entonces sentí algo dentro de mí, un frío que se extendía desde mi pecho, endureciendo mi piel, convirtiéndola en mármol. Miré mis manos y vi que se volvían pálidas, translúcidas, como las de los cuerpos que me rodeaban. El santuario me estaba absorbiendo, convirtiéndome en uno de ellos. «No puedes escapar», dijeron las voces. «Ahora dentro de mí, parte de mí. Eres uno de nosotros ahora». Caí al suelo sintiendo que mi cuerpo se endurecía, que mi alma era arrancada de mí. Las llamas ardían a mi alrededor, pero ya no sentía su calor. Solo sentía el frío, el vacío, la eternidad que me esperaba. Y entonces lo vi. En el centro del círculo, una nueva figura comenzó a formarse, esculpida en carne viva, con mi rostro. Era yo, pero no yo. Era el siguiente elegido, el siguiente recipiente. Las últimas imágenes que vi fueron las de los cuerpos, consumidos por las llamas, y la nueva figura, esperando en silencio. Y supe que, aunque había fallado en destruir el santuario, había logrado algo. Había expuesto la verdad.
aunque fuera solo por un momento. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. Cuando todo se volvió negro, supe que nunca volvería a despertar, pero también supe que mi lucha no había sido en vano. El santuario podía ser eterno, pero la verdad, aunque oculta, nunca moriría. Y así me convertí en uno de ellos, en otro recipiente vacío, atrapado en un sufrimiento eterno, pero en algún lugar lejano, la verdad seguía viva,